Conoce las sentencias de la Corte que protegen los derechos humanos de todas las personas. Para ampliar tu conocimiento sobre el trabajo jurisdiccional, accede a los libros gratuitos, infografías, videosentencias, comunicados oficiales y transmisiones en vivo. Encuéntranos en Facebook como Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sigue nuestra página oficial y sé parte de la Corte Digital. Bienvenidas y bienvenidos a Casas de la Cultura Jurídica. Las Casas de la Cultura Jurídica son espacios públicos que ofrece la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la sociedad, para dar a conocer el desempeño de las funciones jurisdiccionales del Alto Tribunal y del Poder Judicial de la Federación. Están distribuidas en las principales ciudades de todos los estados de la República. En las Casas de la Cultura Jurídica brindamos servicios a distancia, como apoyo y orientación para consulta y descarga de tesis aisladas y jurisprudencias, libros digitales, resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Contamos con diferentes eventos y actividades jurídicas en línea, como jornadas de difusión y consulta de la jurisprudencia, mesas de análisis, cuaderno de jurisprudencia, talleres para búsqueda de información jurídica por Internet, charlas con la Suprema Corte, talleres de aproximación a los métodos de investigación documental, martes de jurisprudencia, un día en la Corte y mucho más. Desde cualquier dispositivo, la cultura jurídica está a tu alcance. Entra a www.sitios.scjn.gov.mx/Casas Cultura. Casas de la Cultura Jurídica, el poder de la justicia. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en vivo en la mesa de análisis de cuaderno de jurisprudencia Alimentos entre descendientes y ascendientes, ya sea en la plataforma Moodle y redes sociales de Casas de la Cultura Jurídica y del Centro de Estudios Constitucionales. Les doy la bienvenida de parte de Casas de Cultura Jurídica, el Centro de Estudios Constitucionales y el Colegio de Secretarias y Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de las casas de Ciudad Juárez y Morelia, que son las anfitrionas de esta sesión. Sin más preámbulo, me permito presentarles a las dos panelistas que hoy nos acompañan. Por un lado, tenemos el honor de presentar a la jueza Almadelia del Valle Velarde, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en materia de trabajo en la Ciudad de México. Y por otro lado, tenemos el gusto de contar con la presencia de María Fernanda Pincus Aguilar, investigadora jurisprudencial del Centro de Estudios Constitucionales. Muchas gracias por acompañarnos en esta mesa de análisis. En la sesión de hoy daré una breve introducción sobre el proyecto de reconstrucción de líneas jurisprudenciales, en específico del cuaderno de alimentos entre descendientes y ascendientes. Después habrán 3 rondas. La primera ronda será una opinión breve de 5 minutos de cada una de las panelistas sobre este proyecto, y la segunda ronda será sobre abordar el tema en específico del cuaderno sobre alimentos entre ascendientes y descendientes respecto a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia. Ahí las panelistas tendrán aproximadamente unos 15 minutos cada una. La tercera ronda será para dar como una visión a futuro y conclusiones y definir qué podríamos discutir o más sobre el tema de alimentos y dar algunas reflexiones finales. Al final se dará un espacio para todas aquellas personas que nos siguen en redes sociales y en la plataforma Moodle para que hagan preguntas y podamos respondérselas si es posible. Primero quiero hablarles sobre el cuaderno de alimentos entre ascendientes y descendientes y sobre el proyecto de las líneas jurisprudenciales. Lo primero que hacemos para poder hacer estos cuadernos, que es una labor bastante amplia, es sistematizar todos los precedentes sobre la materia. Y para eso en los buscadores que cuenta la Corte utilizamos palabras claves que en el caso de los alimentos puede ser como un poco complicado solo poner la palabra alimentos, porque nos manda precedentes que finalmente cuando llegan a la Corte no tocan el tema de los alimentos, sino que entran por una demanda de alimentos, etc. Entonces más o menos nos aparecieron unos 7,000 asuntos y de ahí fuimos depurando aquellos en los que la Corte sí hablaba solo sobre alimentos y en específico entre los que se deben entre los ascendientes y los descendientes.
así como algunos criterios que aplican en general a todos los alimentos, ya sea entre parejas también, por ejemplo. Bueno, en cada uno de los cuadernos, en general de jurisprudencia que se cuentan en la página del Centro de Estudios Constitucionales, se hace un recuento, o lo primero que se hace es un recuento de los hechos que nos dan el escenario fáctico de cada uno de los criterios que emite la Corte. Y esto permite que puedan ser vinculados como precedentes de otros asuntos que tienen los mismos hechos y que podemos ver cómo va evolucionando o cambiando el criterio o se va reiterando el criterio. Más tarde, lo que se hace en el cuaderno es identificar las preguntas que la Corte está respondiendo en la sentencia o las que se pretenden responder. Enseguida, en cada uno de los casos, se hace un pequeño resumen del criterio que responde a esas preguntas que la Corte se hizo en cada uno de los casos. Y finalmente se pone una transcripción de las primeras razones que dio la Corte para emitir cada uno de sus criterios. Entonces, si ustedes abren el cuaderno de jurisprudencia de ascendientes y de alimentos entre ascendientes y descendientes, van a encontrar 82 sentencias en las cuales están en 6 principales capítulos y tienen sus subcapítulos, que son los alimentos en favor de niñas, niñas y adolescentes, los alimentos en favor de las hijas y los hijos mayores de edad, los alimentos en favor de los ascendientes, la pensión alimenticia provisional, consecuencias por el incumplimiento de la obligación alimentaria y cuestiones generales aplicables a los alimentos. También en el mismo cuaderno se ponen unas consideraciones preliminares que explican cómo es el tema de los alimentos y cómo ha sido tratado por la Suprema Corte, que también viene en la parte de notas al final. En el mismo cuaderno pueden encontrar todo un apartado en el que vienen todas las sentencias sistematizadas por, es una tabla que vienen todas las sentencias cronológicamente y por el tema. Y bueno, algo que me gustaría resaltar de este cuaderno es que se están estudiando de la 9ª, 10ª y un pequeño pedacito de la 11ª época. Cabe resaltar que el cuaderno de alimentos o muchas de las sentencias sobre alimentos también fueron tratadas en la 5ª y 7ª época. Sin embargo, el proyecto prevé que sean a partir de la 9ª época. Y esto permite ver que en el tema de alimentos ya las sentencias son muy específicas y bueno, ahorita nuestras panelistas nos van a apoyar con presentando el cuaderno un poco en cada uno de los temas. Y bueno, empecemos con nuestra primera ronda en el que me gustaría preguntarles a las panelistas, empezando por la jueza Almadelia del Valle, ¿cuál es su opinión sobre este proyecto de reconstrucción de líneas jurisprudenciales y si recomienda o no consultar el cuaderno en específico, de alimentos entre ascendientes y descendientes? Bien, pues muchas gracias por la invitación y de verdad es un placer estar aquí acompañándolas a ustedes. Pero sobre todo es un placer acompañar este tipo de trabajos académicos y si me lo permites te voy a hablar desde la experiencia de la labor jurisdiccional, que es, digamos, con la que tengo más contacto diariamente, para explicar desde nuestra labor por qué es tan valioso este tipo de trabajos. Y tú tocaste 2 puntos particulares, las épocas. Quienes somos personas juzgadoras o quienes trabajamos desde la impartición de justicia, tenemos que estar siempre pendientes de los criterios jurisdiccionales que se emiten sustancialmente de la 9ª a la 11ª época por disposición de las leyes que nos aplican. Otra cosa que es muy importante remarcar es que estamos hablando de la creación de un cuaderno de líneas jurisprudenciales en el contexto de la reforma y del entendimiento de lo que es la jurisprudencia. ¿Cómo cambiamos del modelo de jurisprudencia que teníamos tradicionalmente a un modelo de jurisprudencia en el que ya estamos insertándonos en el entendimiento de los precedentes? En fin, estas 2 grandes visiones que te cuento me parecen que dotan a este tipo de trabajos de una relevancia, insisto, para todas las materias, pero sobre todo para quienes somos personas que trabajamos desde el ámbito jurisdiccional.
La creación que tenemos de criterios jurisprudenciales en las distintas épocas es muy vasta. Y a veces es complicado, digamos, darle seguimiento al camino que lleva la reproducción de los criterios jurídicos, y a veces es fácil que nos perdamos en los criterios que se van emitiendo. Por la naturaleza misma de los criterios, se producen todo el tiempo, van avanzando, analizan casos concretos, y nosotros desde esta labor tenemos que estar al pendiente de lo que está pasando. Este cuaderno y los cuadernos jurisprudenciales que ha presentado el Centro de Estudios Constitucionales es una herramienta que nos permite tener en unas páginas una tradición de pensamiento que a lo mejor por las épocas que estamos tratando no puede ser entendida propiamente a la luz del tiempo específico como jurisprudencia, pero nos permite tener en las manos, en cuadernos, el entendimiento de los razonamientos que nos van guiando. ¿Cómo resolvió la Corte? Para las personas que estamos del lado de la labor de impartir justicia es maravilloso, ¿no? Podemos tener a la vista una visión de todo lo que ha pasado en los razonamientos que ha emitido la Suprema Corte en casos particulares, pero sobre todo en temas específicos. Y eso, la verdad es que desde la labor que realizo me parece una cuestión fundamental. Permite que tengamos un entendimiento más completo, permite que tengamos un panorama muy específico de lo que se ha dicho, pero sobre todo permite que vayamos entendiendo la evolución de los razonamientos. Y eso particularmente es interesante desde el campo de la impartición de justicia, porque nos permite responder a los cuestionamientos que se nos hacen día a día, ¿no? Estamos en un campo social, estamos en un campo en donde van cambiando las dinámicas sociales y las problemáticas jurídicas. Conocer este tipo de razonamientos es invaluable, es una forma que no nada más nos deja resolver, nos deja desarrollar un pensamiento crítico que me parece que no habíamos tenido, digamos, en la tradición de la creación de este tipo de cuadernos, y yo no puedo más que agradecer que se haya hecho este tipo de trabajo. Y bueno, nada más para cerrar, creo que otra de las cosas muy importantes que decías, el cuaderno no solamente contiene resúmenes, no solamente contiene textos, contiene imágenes, mapas que nos permiten ir estableciendo mentalmente líneas cronológicas, y también eso me parece maravilloso de los cuadernos jurisprudenciales. Nos dejan ver desde la visión cómo hemos ido avanzando, y la verdad es que ese trabajo me parece titánico, pero sobre todo sumamente valioso. Muchas gracias, jueza. La verdad es que sus palabras nos llenan de aliento en el Centro de Estudios Constitucionales al oír que este tipo de trabajos les están ayudando en su labor jurisdiccional, que la verdad es una de las grandes, los grandes pendientes que tenemos y que nos llena de emoción. Muchas gracias. Bueno, María Fernanda Pincus, ¿gustas darnos tu opinión al respecto de las líneas jurisprudenciales, por favor? Sí, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, yo, claro, no voy a dar una opinión tan imparcial porque yo formo parte de este proyecto, pero voy a intentar como resaltar las cuestiones que creo que son útiles al usar estos cuadernos de jurisprudencia, y también incorporando comentarios que he escuchado sobre los cuadernos, ¿no? El primero de ellos, que justo es un tema que alguien más me dijo, es ¿quién puede usar estos cuadernos, no? Y me decían, estos cuadernos también lo pueden usar personas mediadoras. Y pensaríamos como, ¿qué tiene que ver esto con la mediación? Y que además la mediación me parece sumamente relevante en esta materia de alimentos. Y bueno, en mediación hay esto que se llama el MAN, ¿no? La mejor alternativa al acuerdo negociado, ¿no? Entonces, si yo me voy de la negociación, de la mediación, la ley, ¿a qué me da derecho? ¿Qué establece la ley? ¿No? Y con eso yo puedo tener más claro como cuál es ese margen en el que puedo negociar antes de romper la negociación, ¿no? Entonces, también en un contexto de negociación, pues es súper importante conocer, digamos, qué establece la ley, cuáles son los límites, para ver hasta dónde yo puedo ahí buscar mis intereses, ¿no? Entonces, me pareció una perspectiva súper interesante y también que me parece muy valiosa, ¿no?
que ahorita igual lo podemos ver cuando vayamos poniendo ejemplos de los criterios de la Corte. Luego, otro tema que me parece fundamental es, bueno, en este grupo de quienes pueden usar el cuaderno son estudiantes de Derecho, ¿no? Bueno, ya lo decía Gaby, ¿no? Este es un tema sobre el que ya se ha dicho mucho, ya la Corte, entonces en estas undécima época, pues ya habla de cosas muy detalladas. Pero al final lo que se ha dicho, pues ha interpretado los códigos civiles, ¿no? Entonces, yo revisaba el cuaderno y decía, si yo fuera estudiante de Derecho, pues básicamente lo que necesitaría sería leer el cuaderno para conocer todo sobre alimentos, ¿no? O sea, o persona recién egresada que voy a iniciar el litigio en materia familiar, hasta para una asesoría a alguien cercano, ¿no? Que son las típicas que nos pide la gente conocida. Es una forma muy sencilla de aproximarnos al contenido de este derecho y pues también a los casos difíciles, ¿no? Que son los que luego llegan a la Corte. ¿Qué pasa con las personas mayores de edad que están reclamando alimentos, con los alimentos hacia el pasado, ¿no? Retroactivos? Entonces, bueno, ahorita vamos a comentar más de eso, pero creo que lo recomendaría mucho para personas estudiantes de Derecho y recién egresadas. Y bueno, también lo recomendaría ampliamente para la academia, ¿no? Porque pues creo que parte de este esfuerzo es tener un diálogo con la academia, porque claro, a la jurisprudencia le falta ser criticada y también le falta que desde la academia se proporcionen insumos que necesitamos en el Poder Judicial para resolver, ¿no? En específico, o sea, hay muchas cosas que no sabemos por qué están pasando, y en la mañana teníamos la conferencia sobre el giro empírico en el derecho de familia, ¿no? Y creo que me quedé con ese tema sobre, por ejemplo, el incumplimiento de las obligaciones alimentarias, ¿no? Ahí necesitaríamos insumos de por qué se incumplen esas obligaciones. Entonces, como tener ese diálogo a partir de los cuadernos de jurisprudencia con la academia, creo que sería muy importante. Y claro, los cuadernos de jurisprudencia no son las sentencias, pero son una manera de hacerlas accesibles y ponerlas a disposición sin que alguien tenga que echarse una investigación de 1 o 2 meses para que le arroje el buscador las 7,000 sentencias, creo que nos decías, ¿no, Gaby? Y bueno, no sé cómo voy de tiempo, Gaby, es que no me fijé. Vas bien, un minutito más y estamos bien. Okay. Perfecto. Pues solamente a lo mejor resaltar algunas cosas que creo que son valiosas de la metodología. Bueno, uno, que en cada título de la sentencia, en la versión electrónica, están los links de la sentencia, ¿no? Eso nos permite irnos muy rápido a la fuente original, que es la que tendríamos que citar como litigantes, como jueces, hasta como estudiantes en un trabajo académico, ¿no? Luego, también el tema de que se resumen los hechos nos permite implementar esta lógica del precedente que hablábamos ya aquí con la reforma judicial, ¿no? La reforma judicial nos obliga a leer las sentencias, las reglas en un contexto fáctico, y justo si tenemos un caso como litigantes, como jueces, que necesitamos saber si hay un criterio aplicable, lo primero que tenemos que ver es si hay unos hechos que sean análogos o que yo crea que puedo ampliar ese criterio para mi caso. Y pues leer todas las sentencias, todos los hechos, creo que toma mucho tiempo, y creo que ese resumen de hecho se vuelve muy valioso por eso, ¿no? Y solamente también que las consideraciones iniciales y finales pues también son muy útiles para saber como en cierta forma un resumen del tema, y también pues entender lo que vamos a encontrar en el cuaderno, ¿no? Entonces pues también invitaría a que se detengan en esas secciones de los cuadernos de jurisprudencia, y pues esperando que les sean útiles en todos estos ámbitos en los que yo creo que pueden servir, ¿no? Con eso cierro, Gaby. Muchas gracias, María Fernanda. La verdad es que sí, nosotros en el centro, y tú que trabajas en el centro también, es como muy gratificante ver que la gente ingresa a los cuadernos y pueden irse directamente a la sentencia después de leer un pequeño resumen de los hechos, y que consulten la sentencia original, pero ya a sabiendas de qué trata la sentencia, o de qué va, o qué se va a resolver, o qué dijo la Corte, que hace como mucho más accesible el leer las sentencias de la Corte, o para un lenguaje más común, ¿no? Un lenguaje que
sea cercano a todo tipo de personas y no solo a abogados, ¿no? Y bueno, aquí ya empezamos con la segunda ronda de esta mesa de análisis de cuaderno de jurisprudencia, en el que me gustaría como abrir el tema, y aquí tienen unos 15 minutos cada una, sobre casos específicos que les gustaría resaltar. Algunas como preguntas que les podríamos hacer o ideas, solo es al aire, podrían tomar cualquier otra. Es, por ejemplo, los alimentos en favor de nietas y nietos, que viene sobre la solidaridad familiar, pero eso no hace que sea una obligación solidaria, sino subsidiaria, o respecto a la pensión alimenticia a hijos e hijas mayores de edad, hasta qué punto tienen derecho a que se les cubran los alimentos, o el enriquecimiento ilícito, que hay una sentencia, una contradicción de tesis que hace la Suprema Corte respecto a los ascendientes, si piden una pensión provisional y se les otorga, qué es lo que pasa, o algún tema sobre el incumplimiento de esta obligación, qué consecuencias tiene, penales, civiles, pérdida de la patria potestad, bueno, cualquier caso que les haya llamado la atención, porque como lo dijimos, son como casos muy específicos en general cada sentencia. También la Corte lo que hace a lo largo de estas sentencias es como definir algunos conceptos como cuando los abuelos están o sea, los padre o madre están en imposibilidad de dar los alimentos, bueno, ¿qué significa esto? No sé, lo dejo a criterio de ustedes, el tema que ustedes quieran tratar, y estamos abiertos. Jueza Almadelia del Valle, si gusta darnos sus palabras. Gracias. Pues llamar la atención sobre un caso particularmente interesante creo que es difícil. Todos los casos que están contenidos en el cuaderno tienen particularidades que los hacen interesantes. A mí particularmente me llama la atención el recorrido, me regreso simplemente un poquito al tema metodológico. El recorrido nos permite ir estableciendo primero los principios, los conceptos, la naturaleza que después se puede desarrollando sobre el derecho en lo específico. Simplemente creo que lo más accesible, lo más fácil, lo más bonito es analizar cómo todas las sentencias van desarrollando los puntos específicos, y te digo por qué. A mí lo que me llamó mucho la atención de este cuaderno y de los demás que ha presentado el Centro de Estudios es la manera en la que desarrolla. Este cuaderno en particular, digo, para dar algunos ejemplos en específicos, empieza con criterios de 2010. Criterios de 2010 en donde se desarrollaron las primicias de los elementos para el análisis del derecho. El estado de necesidad, la capacidad económica y la necesidad de determinar los vínculos que existen entre los acreedores y los deudores, ¿no? Este suelo que se va desarrollando en el cuaderno es precisamente una de las cosas que quiero contar, que ya mencionaste, lo que después nos va a dejar resolver casos muy particulares, ¿no? El estado de necesidad visto desde los padres, el estado de necesidad visto cuando se trata de parejas, el estado de necesidad cuando están interviniendo, digamos, los ascendentes, estemos hablando de los abuelos, cuando los padres le solicitan a los hijos los alimentos. El recorrido que hace además pasa por explicar de qué se tratan los alimentos, por qué los alimentos no solo se refieren a las cuestiones alimenticias y por qué van mucho más allá. Y creo que una cosa fundamental del cuaderno de jurisprudencia es que empieza a enfocar las necesidades de los alimentos entendidos en términos amplios a los contextos específicos, ¿no? Simplemente me quedo con un caso particular que se desarrolla en la parte inicial del libro, pero tenemos, por ejemplo, el caso de una madre que solicita los alimentos para ella estando embarazada y no lo solicita para el menor que viene, digamos, en camino, la persona que viene ya en camino. Este criterio en particular estableció las líneas, digamos, básicas de estudio que tienen todos los elementos que, digamos, ya conocemos, han sido analizados a través de la Corte. Pero además da cuenta de la necesidad de tener el manejo completo de esos elementos para responder a una realidad, digamos, específica del caso que se plantea, ¿no? Podemos o no desentender el hecho concreto de que hay una persona gestando cuando resolvamos. El hecho de que nos lo plantee o no como parte de la litis es importante,
El cuaderno lo recoge perfectamente. Me parece que este es uno de los criterios más importantes desde el punto de vista de lo que lo que el precedente nos permite hacer con los casos concretos. Y simplemente nos explica que cuando tenemos casos particulares, casos difíciles, en donde además de lo que se nos pone a la vista, digamos, en el papel o en la litis, tenemos que tener en cuenta lo que hay alrededor. Y ese caso a mí me parece fabuloso para explicar eso, insisto. Hablo desde la labor jurisdiccional, pero desde cualquier ámbito del derecho que lo veamos es interesante. Lo que hace el cuaderno, además, en términos muy sencillos, en lenguaje muy ciudadano, es explicar cómo la Corte trae todos los elementos del estudio de los alimentos para analizar el caso concreto y llegar a la conclusión de que no es necesario que nos traigan a la litis como acto destacado o como una cuestión destacada el hecho de que una persona gestante vaya a dar a luz. Lo podemos tener presente, y lo podemos tener presente porque los principios que guían la labor jurisdiccional son precisamente los de atender, digamos, pues las problemáticas que se nos presentan cuando se requieren los alimentos. Digo, no sé si a lo mejor es importante un bote de ideas, pero en este caso particular a mí lo que me gustaría resaltar es primero, respecto del cuaderno jurisprudencial, la forma en la que nos trae de la mano respecto del estudio de los alimentos como un derecho. Cómo el cuaderno nos empieza a explicar de qué se tratan los alimentos, cuáles son los elementos para analizarlos, y esto mismo nos va a ir dejando entender en adelante por qué se resolvió como se resolvió. Entonces, yo sé que estoy un poco en corto en tiempo, pero a lo mejor es escuchar qué opinan ustedes de esto. Podría ser un ejercicio interesante. Muchas gracias, jueza. Sí, de hecho, para quien esté interesado, la jueza nos está hablando de la contradicción de tesis 225 del 2010. Y sí, a mí también ese es uno de los asuntos que más me ha llamado la atención, porque deja en vista dos cosas, ¿no? Una, que pues dado que la señora está embarazada, aunque no lo haya solicitado cuando nazca el niño, pues los alimentos para cuando nazca el niño, pues se tienen que primero tomar medidas conducentes de que cuando se acredite que el menor nació viable, etcétera, pues se le fijen unos alimentos, porque es entendible que ella lo pidió en el momento del embarazo, pero pues después, ¿no? También se necesitan los alimentos para ese menor. Y pues le agradezco mucho sus comentarios y su forma de cómo analizó el cuaderno. Muchas gracias. María Fernanda, tú nos puedes dar tus comentarios respecto a estos temas, si tienes algún caso que te gustaría señalar o algo en específico del cuaderno. Sí, pues quizá hacer un breve recorrido sobre los diferentes escenarios fácticos en los que se describen en el cuaderno, ¿no? Como para que la gente se imagine qué tipo de casos y criterios puede leer a lo largo del cuaderno, ¿no? Sin entrar mucho a detalle. Bueno, empezamos justo con alimentos a favor de la niñez, ¿no? Y en la primera sección es precisamente la que comenta la jueza. Hijos o hijas por nacer, ¿no? Que ya nos planteaba cuál es el caso. Después nos seguimos con esta duda que igual nos comentabas tú, Gabriela, sobre los nietos y las nietas, ¿no? Si pueden solicitarle alimentos a sus abuelos y abuelas, cuándo sí, cuándo no. Y sobre eso, pues, hay varios criterios en los que, bueno, que ahí a lo mejor hacer esta nota, que creo que no lo dijimos ninguna de las tres. Bueno, no, creo que la jueza sí, ¿no? Que están acomodados los casos en orden cronológico, ¿no? Y eso permite ir viendo el recorrido o la evolución de los criterios, ¿no? Entonces, bueno, sobre este tema de nietos y nietas, pues la Corte empieza diciéndonos que no hay una obligación como tal constitucional de que los abuelos tengan una obligación solidaria de pagar alimentos, ¿no? Pero no excluye la posibilidad de que los legisladores ordinarios puedan ordenar que así sea el ejercicio, ¿no? Como que dice, eso lo vamos a dejar a la reglamentación. Entonces, creo que ese es un primer acercamiento. Y después la Corte, en un amparo directo en revisión, que es el 1200-2014, pues ya específicamente estudiando el Código Civil de Guanajuato, pues que sí decía que era una obligación subsidiaria, pues la Corte dice, está bien que sea una obligación subsidiaria y no solidaria, y empieza
poner este requisito de que para que le pidamos alimentos a los abuelos y abuelas, pues tienen que faltar los progenitores o tienen que estar imposibilitados para dar esos alimentos, ¿no? Y en esa misma medida tampoco cabe que digamos, oye, si el papá, que creo que era así en ese caso, el papá no da los alimentos, entonces hay que constituir una garantía de los abuelos, ¿no? Que los abuelos garanticen con su casa o con lo que sea, ¿no? Dicen, no, pues si no tienen obligación de dar alimentos, tampoco tienen obligación de dar esa garantía, ¿no? Y luego más tarde la Corte ya estudia, bueno, ¿y qué es esto de la imposibilidad, no? O sea, cuando hablamos de que los padres estén imposibilitados, ¿a qué nos referimos? Y la Corte pues ya empieza a describir en estos escenarios para ver si sí es verdad que los padres están imposibilitados, porque muchas veces pasaba que decían, oye, el padre no tiene dinero, pero los abuelos tienen un buen estatus socioeconómico, ¿no? Y entonces aquí la Corte dice, no, a ver, imposibilidad se refiere a una enfermedad grave, se refiere a estar inhabilitados para el trabajo, o se refiere a algún obstáculo, así como dejando la puerta abierta, algún obstáculo absoluto, ¿no? Pero entonces dice, no se refiere a que el padre no esté cumpliendo la obligación o la madre no esté cumpliendo la obligación, sino que se refiere a que hay una imposibilidad fáctica para cumplir la obligación, ¿no? Hablaban de personas desaparecidas, personas que fallecieron, o personas que están inhabilitadas para trabajar, ¿no? Entonces creo que con eso pues la Corte como que ya nos va dejando muy claro cuándo sí los abuelos, cuándo no, en diferentes escenarios en los que se solicitaban a los abuelos los alimentos, ¿no? También en otro caso más adelante nos habla sobre que esta obligación pues no es solamente para abuelos paternos o maternos, sino en ambas líneas. Y también había un caso en donde la madre tenía dificultades para cumplir con la obligación alimentaria, solo estaba ella, el padre había fallecido, y entonces dice, bueno, yo estoy cumpliendo, pero no me alcanza, digamos, y entonces en vez del padre que falleció, pues ahí que los abuelos paternos entren, ¿no? Y entonces ahí la Corte dice, no, a ver, y cuando hablamos de falta de los progenitores, hablamos de falta de ambos progenitores, ¿no? En el caso de que haya dos progenitores. Entonces, por ejemplo, la dificultad que en este caso enfrentaba la madre, pues implicaría que la madre pues daría menos alimentos porque los daría de acuerdo a sus posibilidades, pero no implicaría que se actualiza lo subsidiario, ¿no? Entonces, como pueden ver, pues ahí, o sea, la Corte estudió como muchas particularidades de esto respecto a los abuelos y abuelas. También hay un apartado sobre la cuantificación, ¿no? ¿Qué pasa cuando los progenitores son insolventes, cuando no tienen recursos? Y entonces por ahí la Corte nos dice que eso pues, no da lugar a que se le absuelva, porque pues, pensaríamos que hay una posibilidad de que esa situación económica cambie, que esa obligación se tendría que actualizar en ese momento en el que, pues digamos, tengo otro trabajo, etcétera, ¿no? Luego otro tema que aborda, a ver, no estoy haciendo un listado completo, ¿no? Pero sí quiero hacer ahí un recorrido solo para que sepan que hay más temas de los que yo estoy mencionando. Luego otro tema que es muy interesante, ¿no? Es la retroactividad de los alimentos. Yo pido los alimentos que no me dieron en el pasado porque apenas hoy se dio el reconocimiento de la paternidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Si hoy reconocen la paternidad de tal persona, yo puedo solicitarle alimentos desde mi nacimiento, y pues ahí la Corte empieza a desarrollar este criterio sobre que la deuda alimenticia nace del vínculo paterno-filial, ¿no? Que este fue un criterio que también se usó en casos que están listados más abajo, de qué pasa cuando personas adultas igual solicitan el reconocimiento de la paternidad y por lo tanto solicitan los alimentos retroactivos, ¿no? Entonces creo que es por ahí un escenario de litigio pues muy interesante y que a la vez pues la Corte como que ya ha ido reiterando ese criterio, aunque ha habido votos de minoría ahí, ¿no? Entonces, bueno, la Corte nos diría la deuda alimenticia pues nace del vínculo paterno-filial y entonces pues eso implicaría que la deuda alimenticia inicia con el nacimiento, no con el reconocimiento de la paternidad, ¿no? Aunque pues la Corte nos dice, bueno, sí entiendo que ya en la cuantificación pues hay que modular el monto de la deuda, ¿no? Vamos a tomar en consideración la posibilidad actual de la persona, vamos a tomar en consideración, que eso me pareció pues interesante, vamos a tomar en consideración si el progenitor
actuó de buena o mala fe durante el procedimiento y si conocía previamente que había habido un embarazo, digamos, se enteró que iba a tener un hijo o hija, pero pues no se hizo responsable, o no, nunca supo y entonces no dio alimentos porque no sabía que tenía un hijo o hija, ¿no? Aunque no estuviera reconocido. Entonces, dice, hay que valorar esos elementos como adicionales, ¿no? Que creo que este criterio, pues, es de los que más ha generado dudas, ¿no? Porque, y que también, pues, ahí como ponerlo sobre la mesa para discusión, ¿no? Porque al final, si decimos los fines de los alimentos, cuáles son, que es generar la subsistencia, mantener la estabilidad socioeconómica, pues esos aparentemente ya estarían cubiertos, ¿no? Entonces, como dónde está la justificación para dar estos alimentos retroactivos, pensando en estos casos también de personas adultas que, pues esa sobrevivencia o ese nivel de vida adecuado, a lo mejor ya se garantizó, ¿no? Pero bueno, fue ahí toda una discusión que creo que se dio en la Corte y que es muy interesante ver en estos criterios y como para qué otros casos han servido. También, bueno, creo que de estos temas, y ahí se ven los casos que se listan en el cuaderno, pues también surgen estos reclamos que en la mayoría de los casos, o bueno, en todos estos casos es la madre, ¿no? La madre que también dice, bueno, yo me hice cargo todo este tiempo que no había reconocimiento de paternidad de los alimentos, y puede ser que yo adquirí deudas o puede ser que no, pero me dejé de gastar el dinero en otras cosas, vamos a pensar, ¿no? Entonces, el que yo pague todo implica que entonces ahora el otro progenitor tiene una deuda conmigo o eso tiene que ver con los alimentos, y ahí la Corte dice, a ver, no está desvinculado, o sea, esa deuda que pudiera existir tiene como raíz o anclaje los alimentos, ¿no? Entonces la Corte no quiere desvincularlo como para que se vea en otra demanda, lo cual me parece también una discusión importante, ¿no? Que por ahí, pues eso, hay sentencias que se votaron por por mayoría de 3 ministros en la sala, ¿no? Entonces vemos, bueno, a mí eso me da cuenta y hay votos ahí particulares, eso me da cuenta pues, que es un tema que no hubo unanimidad, básicamente, ¿no? Entonces también me parecen muy interesantes, ¿no? Luego hay otros escenarios de litigio sobre qué pasa cuando hay otros acreedores alimentarios, ¿no? O sea, ahora a lo mejor el padre o la madre tienen otros hijos con una nueva pareja, etcétera, y entonces alegan que con base en eso pues se tiene que reducir la pensión alimenticia. Y ahí pues la Corte ha dicho, a ver, no es en automático, no hay que ver cómo la calculamos, o sea, cuáles son las necesidades de todas las personas. Eso tampoco afecta a los otros hijos o hijas porque al final, digamos, todos los alimentos de todos los hijos o hijas se calculan considerando la capacidad del 100% que tiene para darlos el padre o la madre, ¿no? Entonces, creo que también ese es un tema interesante ahora que tenemos, pues es muy común las familias reconstituidas tener, pues después de un divorcio, pues tener otros hijos, y entonces, claro, es una pregunta que surge en los escenarios de litigio, ¿no? Otra pregunta que se ve ahí en escenarios de litigio es ¿cómo cumple con la obligación de alimentos quien tiene la guardia y custodia, ¿no? O sea, si yo tengo la guardia y custodia, también tengo que dar alimentos, y ahí hay 2 escenarios de litigio al menos que tengo en mente, en los que la Corte aborda esta pregunta, ¿no? Por un lado está el tema de si yo me quedo en la casa a hacer labores domésticas y entonces yo aporto económicamente con labores de cuidado, por ejemplo, con todas las labores de administración del hogar, etcétera, ¿eso se puede considerar como una contribución económica al sostenimiento de la familia o tengo que dar dinero, ¿no? Y esto específicamente, me acuerdo, lo estudié en un caso de un código donde específicamente el Código Civil pues sí decía que las labores domésticas son contribuciones económicas, ¿no? Y entonces la Corte pues reconoce esto, pero lo reconoce independientemente si hay matrimonio, ¿no? O sea, cuando hay matrimonio, las labores domésticas son contribución económica, pero después del divorcio también pueden ser contribución económica, ¿no? Y también por ahí está el otro escenario de litigio, que sería si yo puedo cumplir con la obligación de dar alimentos incorporando al niño, niña o adolescente al seno familiar, ¿no? Y entonces la Corte dice sí. Entonces por eso vemos que a lo mejor, pues sí, para quienes se dedican al tema es muy obvio, pero para quienes no, pues que
quien tiene, cuando hay una persona que tiene la guardia y custodia y la otra tiene visitas y convivencias, pues quien da la pensión alimenticia solo es la que tiene visitas y convivencias, porque la otra está contribuyendo económicamente, dando estos alimentos, pues con la incorporación en el seno familiar o con estas labores domésticas. Ahí depende pues también de los acuerdos que se hayan llegado, ¿no? Luego, en un segundo apartado, pues tenemos todo el tema de alimentos a favor de hijas e hijos mayores de 18 años, ¿no? Y entonces, a mí me sorprende como ya las minucias a las que se han metido en estos litigios, ¿no? Pero bueno, es que así es la vida familiar, ¿no? La vida familiar, pues pues existen estos conflictos, ¿no? Entonces, pues sí, la Corte nos ha hablado sobre, bueno, para empezar, si la obligación alimenticia, o sea, la primera pregunta fue si la obligación alimenticia acaba cuando los adolescentes cumplen 18 años, ¿no? Y entonces, pues la Corte nos dijo, no acaba en ese momento, ¿no? Pues tienen derecho a estos alimentos hasta completar una formación que les permita ejercer un oficio u una profesión, y que además, pues no sé, esto me parecería interesante analizarlo, pues también teniendo en cuenta que estamos en un contexto mexicano, ¿no? O sea, a veces escuchamos de otras culturas en donde a los 18 años es, mijito, mijita, ahí están tus cosas, ya independízate, bye, ¿no? Pero pues en México no es tan común esto, y entonces este criterio, como leerlo teniendo en cuenta pues nuestro contexto cultural, me parece fundamental, ¿no? Pero bueno, aún así la Corte dice, bueno, hay que analizar caso a caso, y empezó a poner este requisito sobre que el acreedor, o sea, la persona que está solicitando los alimentos, tiene que cursar un grado escolar acorde a su edad, ¿no? Y además, pues obviamente tiene que tener la necesidad, y por otra parte, el progenitor o los progenitores, la posibilidad de darlos, ¿no? Y les decía que se mete a minucias porque en un caso más adelante hubo ahí una contradicción de tesis entre tribunales para ver si esto de los estudios incluía los gastos de titulación, ¿no? Y entonces, pues la Corte nos dijo que sí forman parte de los alimentos, porque se requieren para ejercer algunas profesiones, ¿no? Entonces, pues no sé, ahí creo que no está tan resuelto qué pasa si no se requiere la cédula para ejercer la profesión, no sé, ¿no? Pero sí, ya me parece interesante habernos metido a tantos detalles. Y un caso en este apartado que también me gustaría resaltar es, hay que lo busqué y creo que todavía está vigente, si me equivoco, pues hay alguien de las personas que nos escucha o alguien me dice, el artículo 341 del Código Civil de Guanajuato, ¿no? Que establecía que como una diferencia, ¿no? Los hombres dejan de tener derecho a alimentos cuando adquieren la mayoría de edad, a menos de que estén imposibilitados para trabajar o no tengan bienes propios y suficientes, pero las hijas mujeres, hasta que contraigan matrimonio, siempre que vivan honestamente, ¿no? Entonces, la Corte declara inconstitucional esta porción normativa porque dice, bueno, claramente es discriminatoria, está haciendo una distinción entre hombres y mujeres con base en estereotipos, que luego hablamos mucho de estos estereotipos, pero en este artículo del Código Civil me parece que se ve muy claramente porque está hablando de ese hombre proveedor, ¿no? O sea, el hombre proveedor, pues a los 18 años ya que tenga su propia familia y la mantenga, y la mujer, bueno, pues ya que se case, ¿no? Para que pase ahora a la familia del esposo, ¿no? Entonces, claro, la Corte declara inconstitucional esta parte de la porción normativa, y pues tiene que aplicar el criterio general de hijos e hijas mayores de 18 años, sin importar si eres mujer o hombre, ¿no? Entonces, por ahí, ese criterio sí lo resalto, ¿no? Luego, pues, igual, en esta parte de alimentos para personas mayores de 18 años, también hay unos casos en donde mujeres mayores de edad reclaman el reconocimiento de paternidad y el pago de alimentos retroactivos, y entonces, pues ya les decía antes, la Corte usa este criterio que había determinado con menores de edad respecto que la obligación de dar alimentos inicia con el nacimiento de los niños y niñas y no cuando se da el reconocimiento de la paternidad, ¿no? Entonces, pues con esto, sí, con esto, pues, digamos, usa este mismo criterio acá, ¿no?
perdón, ya me desconcentro un segundo, pero... Y luego, pues está el apartado de alimentos a favor de ascendientes, ¿no? Y ahí lo que me parece interesante, pues es que la Corte lo reconoce, o sea, tiene que existir otra lógica, ¿no? Porque, pues claro, o sea, aquí el primer caso es, pues, que alguien se pregunta si los ascendientes tienen la presunción de necesitar alimentos, como sucede con niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y entonces la Corte dice, a ver, no es lo mismo, porque todos los niños, niñas y adolescentes, pues están en esta situación de desprotección, donde sí necesitan de adultos para subsistir, y en cambio las personas, o sea, los ascendientes, pues son un grupo heterogéneo, ¿no? No es homólogo, puede haber adultos mayores, pero puede haber que no sean personas mayores, puede haber personas en posibilidad de trabajar, otras inhabilitadas, ¿no? Entonces, ahí la Corte dice, no hay una presunción de los ascendientes de necesitar alimentos y son ellos quienes tienen que demostrar esta necesidad de los alimentos y la posibilidad del descendiente de dar los alimentos, etcétera, ¿no? Entonces, eso me parece interesante. Acá también está este tema de enriquecimiento ilícito, ¿no? Si se da una pensión provisional y luego en la definitiva se determina que no hay derecho a pensión alimenticia, entonces lo de la provisional se tiene que regresar y la Corte dice, no, pues no, o sea, no es un enriquecimiento ilícito porque fue con base en una determinación judicial provisional, pero era una determinación judicial, ¿no? Entonces por ahí también es muy interesante. Y ya para cerrar, el último apartado que me gustaría resaltar, que reitero, no son todos los apartados del cuaderno, serían estas consecuencias por el incumplimiento de la obligación alimentaria, ¿no? Entonces, por un lado están los criterios de que el incumplimiento de la obligación alimentaria está tipificado como delito, y entonces la Corte estudia la constitucionalidad de esto, bueno, que eso lo estudia en un caso muy reciente que ya no alcanzó a estar en el cuaderno, pero de diferentes maneras va estudiando estos tipos penales en diferentes códigos, y pues ahí nos va dando ciertos elementos como que para que sea un delito tiene que estar injustificado el incumplimiento, que no es necesario que los niños y niñas estén en una situación de riesgo, muriéndose de hambre, o sea, no, como que eso no importa porque va a haber alguien más que entre a hacerse cargo y lo que se necesita para que el delito se actualice, pues es simplemente que se abandonó la obligación sin que estuviera justificado, ¿no? Entonces, por ahí él estudia ese tema y ya hizo tesis temática sobre eso, porque después de estudiar varios códigos, ¿no? Otra de las consecuencias que estudia es el tema de la pérdida de la patria potestad, que no, pues ya no me voy a detener por las cuestiones del tiempo, y también estudia que determina la constitucionalidad del artículo de la Ley de Migración que establece como consecuencia de los deudores alimentarios la restricción para salir del país, ¿no? Que también pues a ciertas personas les podría, pues sí, doler, vamos a decir, ¿no? Y bueno, ya decías, Gaby, que pues todo este tema del tipo penal, etcétera, pues cómo ha sido también problematizado, ¿no? Pero bueno, igual y hablamos de eso un poquito ahora a futuro. Entonces con ese recuento me quedo. Muchas gracias, María Fernanda. Sí, la verdad diste como un panorama bastante grande. Como dije, son 82 sentencias, 85, 3 no tienen engrose todavía en el momento en el que se hizo el cuaderno, pero digamos 82 sí resumidas completamente, y diste como un panorama muy, muy, muy general y bastante bien resumido. Nada más quisiera una pregunta en específico para la jueza Alma del Valle, dado que en su labor jurisdiccional seguramente tiene algún comentario en el tema de prueba, en el tema de alimentos. Entonces me gustaría que ella nos compartiera desde su experiencia también. Muchas gracias. Gracias, David. Sí, pues mira, voy a aprovechar el recorrido ya completo que nos hizo Fernanda y simplemente me gustaría destacar dos casos particulares o dos grandes grupos de casos particulares. Ya nos decía Fer, el cuaderno está dividido, digamos, en las posibilidades de la solicitud de alimentos, por decirlo en términos generales, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Desde el punto de vista jurisdiccional, la división que se hace es muy interesante cuando analizamos el tema de pruebas.
Cuando se trata de niños, niñas, adolescentes, es un poco más sencillo ver a través de los criterios jurisprudenciales, por ejemplo, las reglas para traer pruebas de manera oficiosa. ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? ¿Por qué las necesitamos si estamos pensando que nosotros estamos partiendo del interés superior de los menores? Funciona diferente cuando estamos hablando, digamos, de los ascendientes que les piden los alimentos a sus descendientes, ¿no? Ahí tenemos otras reglas, también ya nos platicó un poco más, pero ahí es muy interesante ver a través de estos casos que nos recoge el cuaderno jurisprudencial, cómo es que cuando estamos a la inversa, las cargas son diferentes, ¿no? Quien nos tiene que demostrar que hay un estado de necesidad, que hay un entroncamiento familiar, la capacidad, digamos, en la que se puede dar estos alimentos, bueno, pues ya es diferente, ¿no? Las pruebas que se nos presentan a las personas juzgadoras, digamos, tienen otras cargas, otro funcionamiento, y es bien interesante ver también desde el cuaderno cómo funciona, incluso cuando estamos hablando ya de los cálculos. Entonces, simplemente creo que el recorrido es bien interesante. Los casos particulares son bien interesantes e insisto, ¿no? Para las personas juzgadoras, verlo, digamos, en una dimensión más específica, pues simplemente me quedaría con los casos particulares donde son los ascendientes los que solicitan los alimentos. Hay cuestiones bien interesantes, ¿no? Los alimentos se pueden entender o no se pueden entender igual que cuando lo solicita una niña, un niño o un adolescente, a cuando lo solicita un padre, ¿no? Por ejemplo, Fer nos platicaba de los temas en donde pues estamos ya pensando en los estudios de los descendientes. Si necesita todavía sufragar gastos para su licenciatura, hasta cuándo llegan, funciona diferente cuando son los padres, los progenitores quienes solicitan, ¿no? Si son adultos mayores, cuáles son las necesidades específicas. En fin, todo esto da cuenta el cuaderno, pero es muy interesante. La división no nada más es cronológica, y creo que esto me gustaría traerlo a cuenta. La división no es cronológica, que ya nos lo explicó perfecto, la división también es temática, ¿no? Y esto nos permite también hacer saltos bien interesantes entre las argumentaciones, pero además nos permite hacer la confrontación de los casos. Y eso creo que es muy, muy apasionante de los cuadernos en general. Ahorita es alimentos, pero los cuadernos jurisprudenciales tienen esa característica común, ¿no? Nos separan las temáticas y nos permiten ir comparando. Y eso, desde el punto de vista, creo, desde la labor jurisdiccional es bien interesante, porque entendemos diferencias, entendemos alcances, y digo, la verdad es que quienes estamos acá también agradecemos que sea de una manera sencilla, rápida y clara, que creo que es la diferencia de estas épocas a las épocas pasadas, ¿no? El cuaderno resume, pero las sentencias también tienen otro estilo, tienen otra claridad y me parece que se enfocan a otros lectores, ¿no? Ya no estamos tratando de dirigirnos abogadas y abogados hacia abogadas y abogados, no estamos tratando de que esto vaya mucho más allá. Entonces, bueno, creo que con esto me quedaría. Muchas gracias, jueza. Bueno, entonces les agradezco a las dos, la verdad, sus comentarios respecto al cuaderno y sobre los casos que trataron y todos los temas que abordaron. Y ahorita me gustaría empezar con la tercera ronda respecto a qué falta por definir o redefinir o discutir, o si sienten que hay un tema pendiente sobre los alimentos. Como ya les comentaba en un principio, el tema de los alimentos ha sido muy estudiado a lo largo de pues unas 5 épocas, pero como también lo mencionó María Fernanda, lo mencionó Alma, ya hay casos como muy específicos que se van como a cosas muy minuciosas, a definir ciertos conceptos como la imposibilidad, el que se le haga un daño a los menores en caso de no cumplir con los alimentos. O sea, ya la Corte ha definido muchos criterios en el tema de alimentos, pero ustedes consideran que falta algo, que se necesita definir algo más, o ¿cuál es su opinión? Y bueno, le cedo la palabra a la jueza Alma del Valle. Gracias, Gaby. Pues mira, yo creo que faltará tanto por definir como la sociedad tenga exigencias, ¿no?
Los modelos cambian, porque esto, insisto, estamos en una ciencia social que va a tener que responder a las exigencias del momento en el que se resuelve. Simplemente ahorita estamos tratando de resolver cuestiones atinentes a las conformaciones de los modelos familiares. Una, dos, incluso tres personas en modelos familiares que fungen como padres, como madres. Y todo esto, o sea, se refiere a la complejidad de nuestras relaciones y de hecho de esto también habla un poco el cuaderno cuando recoge los criterios de la Suprema Corte. Hablamos de vínculos familiares, hablamos de solidaridad familiar, pero tenemos que basarnos en el entendimiento de lo que es una familia, cuándo se generan estos vínculos, cuándo podemos esperar, digamos, la reciprocidad que se genera con la solidaridad familiar. Y la verdad es que me parece que esto es, si mucho puedo decir, acabado, pero inacabado por la propia naturaleza de las relaciones sociales que tenemos. Creo que lo fundamental del cuaderno jurisprudencial es que precisamente nos deja ir viendo esto. Va avanzando, ¿no? Y conforme vamos leyendo las sentencias y conforme vamos hilando, digamos, los razonamientos jurídicos, nos vamos dando cuenta que las complejidades pues se amarran o se sueltan, pero están ahí, y están ahí dependiendo de los casos. Y creo que esa es una de las particularidades de los cuadernos de jurisprudencia. Nos dejan ver casos concretos, nos dejan ver la complejidad de los razonamientos jurídicos a través de los hechos fácticos, y pues la verdad es que yo creo que en este momento no creo que pudiéramos abonar mucho más de lo que se puede ir abonando con los criterios. ¿Qué va a faltar? La verdad es que solamente los casos que se nos presenten a las personas juzgadoras lo va a decir. Y eso es lo que se nos presenta. Habitualmente, digamos, nos enfrentamos al conocimiento de casos que no necesariamente llegan al campo jurisdiccional o no en el campo jurisdiccional mexicano. Quizá están en otros ámbitos del derecho que son estudiados y que en algún momento se van a añadir a estas líneas de precedente. Muchas gracias, jueza. Sí, justamente una de las cosas que podemos ver en el cuaderno es que es casuístico, ¿no? Que cómo resuelve la Corte dependiendo de cada caso concreto. Porque a veces pensamos que los hechos de un asunto son muy similares a los de nosotros, pero tienen sus diferencias, ¿no? O sea, por ejemplo, cómo cuantificar una pensión depende de cada uno de los casos, porque las necesidades y las posibilidades de cada una de las personas son diferentes, ¿no? No podemos pensar que todas las mismas personas tienen las mismas necesidades o las mismas posibilidades. Y sí, tiene toda la razón al decir que todo depende de las necesidades que vaya teniendo la sociedad y de los casos que se vayan presentando. E incluso decir que, por ejemplo, estos precedentes son los que llegan a la Suprema Corte. Habrán casos que se resuelvan en primera o en segunda instancia y no lleguen a tribunales federales, sino que se queden en instancias locales, ¿no? Y eso también es como importante que se mencione, porque muchas veces la gente dice, no, es que yo conozco casos que se han juzgado y se resolvieron de esta forma. Sí, pero no llegaron a la Corte por alguna razón, o como dice usted, tal vez no llegan ni siquiera esos casos al campo jurisdiccional, ¿no? Que se quedan en otro ámbito, ¿no? O incluso si son en países extranjeros y que conocemos casos que pues todavía no son casos que se presenten en México. Muchas gracias. Y bueno, María Fernanda, ¿tú tienes algún comentario al respecto de estas preguntas y si falta algo que redefinir o discutir sobre el tema de alimentos? Y bueno, lo primero que pensaba es, claro, sobre tema de alimentos falta, por ejemplo, alimentos entre cónyuges, ¿no? Entonces, aprovecho así para hacer el corte comercial que esperamos que este año salga publicado, igual el cuaderno de alimentos entre cónyuges que está ahí siendo trabajado. Pero sí, claro, falta eso, ¿no? Hablábamos de los otros supuestos que hay, y pues bueno, están excluidos como por metodología de este cuaderno, pero pues también son importantes. Y pues también pensaba eso, ¿no? Que más bien la gente de juzgados locales nos tendrían que decir qué falta en el cuaderno en el sentido de que no ha llegado a la Corte, ¿no? ¿Cuáles son esos escenarios fácticos que no han llegado a la Corte?
Y sobre el tema, o sea, un poco reflexionando sobre la jurisprudencia de la Corte, a mí me gustaría poner, creo que son 3 temas sobre la mesa. O sea, que lo mencionan ustedes en las consideraciones finales del cuaderno. O sea, uno de los mayores problemas en alimentos es, o sea, hay una pensión alimenticia, pero ahora que se pague, ¿no? Y entonces hablábamos de este apartado sobre las consecuencias del incumplimiento de dar los alimentos y hablábamos que, pues, creo que la más recurrida y al menos, pues, es la que más casos han llegado a la Corte es la vía penal, ¿no? Entonces, pues la vía penal un poco como amenaza, si no das alimentos te vas a ir a la cárcel y entonces ya tú introducías el problema, ¿no? Pero claro, si te vas a la cárcel, entonces pues seguramente no vas a tener un trabajo o vas a tener un trabajo precario, ¿no? Y entonces si tienes un trabajo precario no vas a poder pagar los alimentos, también, bueno, todo esto de que vivir en la cárcel es el hotel más caro del mundo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera la vía penal garantiza los alimentos, ¿no? O sea, yo creo que la pregunta es cómo garantizar de mejor manera los alimentos. La Corte, ya decíamos, pues declaró la constitucionalidad de este tipo penal, pero eso es como una discusión independiente, ¿no? Si nosotros estamos viendo que el problema es que los niños, niñas y adolescentes no tienen garantizados los alimentos, entonces la pregunta sería cómo los garantizamos, ¿no? Y entonces yo ahí les decía que a lo mejor abundar un poquito más sobre mi reflexión del tema, ¿no? Pues yo me preguntaba con lo de la conferencia de la mañana que tuvimos en el SEC, ¿tenemos evidencia empírica que nos diga por qué los progenitores no están pagando los alimentos? ¿No? Porque esa información que puede venir de la academia, que puede venir de quienes recaban información estadística en el Estado, pues nos puede dar elementos para entender cómo lograr que se cumplan con los alimentos, ¿no? Porque no es lo mismo, no se cumple con la obligación de dar alimentos porque hay desempleo alto o porque no quieren, porque se desvinculan de los hijos e hijas después de una separación. Entonces yo ahí pensaba, por ejemplo, ¿podría ayudar la coparentalidad a que se garanticen los alimentos, ¿no? Porque si teníamos esta tradicional de divorcio, uno de los progenitores ejerce la guardia y custodia y el otro unas visitas esporádicas, yo ahí, o sea, como hipótesis, decía, bueno, a lo mejor eso de no estar vinculado con sus hijos y con sus hijas hace que sea más fácil incumplir esa obligación de alimentos versus si la responsabilidad parental es compartida y por lo tanto, pues como hasta moralmente hay un sentido de obligación más fuerte, ¿no? O sí, o sea, o también que esos estudios nos ayudan a entender las intersecciones con cuestiones de raza, etnia, género, ¿no? O sea, ¿quiénes no pagan los alimentos? ¿Padres o madres? De alguna clase social o de todas, ¿no? O de cuál más, ¿no? Entonces creo que nos faltan como muchos datos empíricos para entender, pues, el origen del problema y entonces, pues sí, poderle dar respuesta y no solamente irnos como a lo punitivo del derecho penal, ¿no? Otro tema que pondría sobre la mesa es, bueno, que va relacionado, es el tema de la mediación, ¿no? Como insistir yo en esto de la mediación porque también pensaba, quizá no se cumplen con las obligaciones alimentarias porque la sentencia es una sentencia con la que no está de acuerdo el deudor alimentario y entonces no la cumple, ¿no? Y en la mediación pues hay una lógica más de pues que todo mundo se vaya en cierta forma conforme con el acuerdo, ¿no? No es que la obligación alimenticia quede a capricho del deudor, pero pues sí que esté más apegada a su realidad y que a veces es algo que creo que en los juicios no, pues a los jueces y las juezas ni siquiera les llega la información, ¿no? Porque ahí hay un filtro que son los abogados y abogadas y a veces ahí se pierde la información hasta cuáles son las necesidades y cuál es la capacidad económica, ¿no? Y por otro lado, bueno, así como ya nada más en la reflexión, 2 temas, ¿no? Uno, pensaba en los casos de multiparentalidad que no han llegado a la Corte, ¿no? Pero ayer leía un tuit en Argentina que se solicitó como a través de técnicas de reproducción asistida, 2 padres y una mujer decidieron tener un hijo para entre los 3 ejercer las responsabilidades parentales, y
Y entonces, en ese caso, yo diría, pues entonces, en algún punto tendríamos que hablar de 3 deudores alimentarios. Y ni nos vayamos a ese ejemplo, o sea, también en las familias reconstituidas, ¿no? Un padrastro, madrastra, por decirlo con la palabra que conocemos, que ha criado al niño o niña por, no sé, 12 años, y luego hay una separación, pero está ese vínculo, y esta discusión la tenemos como en esa persona tendría que mantener las visitas, porque aunque no es el padre o madre biológica, pues justo hay solidaridad, hay convivencia y todo. Entonces también debería en algún punto adquirir obligaciones alimentarias, y entonces que hubiera 3 personas que den esas obligaciones alimentarias. Y por otra parte, pues solo la duda que decíamos, la lógica de los alimentos para ascendientes es diferente que la de los niños, niñas y adolescentes, y entonces pues la Corte nos ha dicho que esto de que tenga necesidad una persona ascendiente implica que no se pueda mantener por sí misma a pesar de que haya empleado una normal diligencia para solventarse. Pero eso de la normal diligencia para solventarse nos permitiría discutir un caso en el que la persona ascendiente, pues digamos, botó todo su dinero, por decirlo de una forma coloquial, durante toda su vida, y entonces es la razón por la que no puede solventar ahora, y ahora tiene necesidad, y eso se debería considerar al cuantificar los alimentos, o cómo funcionaría, porque es diferente con los niños que por su edad no pueden mantenerse, versus tuviste toda una vida y la vida da muchas vueltas, pero digamos que tú no tuviste esa normal diligencia para solventarte, ¿no? Que es lo que ha dicho la Corte. Entonces creo que es un caso que no ha llegado, son casos que a mí me dan curiosidad, quizá alguien que nos acompaña también puede comentarnos por ahí si ya tuvieron un caso así en alguno de los juzgados, ¿no? Entonces, ahí mis reflexiones. Muchas gracias, María Fernanda. Sí, otra vez diste varios temas a discusión. Por ejemplo, sí, en el cuaderno, al final, una de las reflexiones que se hace es sobre el llamado círculo de la pobreza en en la academia, en tema de alimentos, de que una persona, al estar condenado por no pagar o incumplir su obligación de alimentos, se le da una pena de prisión, y entonces, al estar en la cárcel, no tiene un empleo, o los empleos que hay disponibles en estos lugares son precarios, sale del lugar de haber cumplido la pena, y al tener antecedentes penales no puede encontrar un trabajo, y por lo tanto tampoco puede volver a cumplir con los alimentos. Ahí ya podemos decir que pues, puede pedir un ajuste a la pensión, como en algunos casos que ha visto la Corte, en los que dice que si la persona no cuenta con un empleo, se le fija una pensión razonable, ¿no? En algunos casos hablan de menos de un salario mínimo, etcétera. Pero bueno, este círculo de la pobreza se podría dar, ¿no? Pero también viene la discusión, como en el asunto que mencionabas de la Suprema Corte que resolvió recientemente en abril del 2022, en el que declara la constitucionalidad de las penas de cárcel por el incumplimiento de la obligación, ¿no? Porque es proporcional, o sea, sí se considera proporcional. Pero bueno, es una discusión académica y sigue en proceso, ¿no? Y bueno, también le quiero volver a dar la palabra a la jueza Almadelia, porque estoy casi segura que tiene ahí algunos comentarios después de escuchar los comentarios que nos dio María Fernanda. Muchas gracias, Gaby. Pues mira, yo creo que el ejercicio que tenemos aquí es uno de los ejercicios que nos deja ver cómo es posible dialogar con el razonamiento jurídico y desde las diferentes perspectivas del ejercicio del derecho, ¿no? A mí lo que me gustaría a lo mejor resaltar un poquito es el tema de la evidencia empírica, ¿no? Estamos hablando de sentencias de la Suprema Corte, ya hablábamos de lo que se nos escapa cuando está en otras jurisdicciones, pero la metodología que se implementa aquí nos permite tener evidencia, digamos, de algunos casos en lo particular. Esta misma metodología reproducida en otras áreas jurisdiccionales, la verdad yo creo que sería riquísimo para traer más evidencia. El reto está ahí, el avance, digamos, ya se dio.
La muestra de la metodología creo que es otra de las cosas más importantes de los cuadernos jurisprudenciales. Ya está establecida, se puede reproducir y la verdad es que la facilidad con la que podemos, digamos, recompilar los datos, digo facilidad refiriéndome a que se recopilan sentencias, porque hacer el trabajo, bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero la facilidad de implementar la metodología creo que es una de las cosas también muy valiosas de los cuadernos de jurisprudencia. Insisto, el diálogo ahora es con la Suprema Corte, pero el diálogo puede ser al nivel jurisdiccional que queramos si nos queremos quedar con jurisdicciones. La metodología puede implementarse desde muchos puntos de vista y yo creo que lo que nos decía Fer es una cosa muy, muy trascendental, ¿no? Estamos hablando de casos que se van presentando, que no se van presentando, que llegarán, ¿no? Ahora mismo las redes sociales nos alimentan de cuestiones particulares que en algún momento quizás podemos conocer o no. Pero lo interesante es que, digamos, el hecho es que nos falta evidencia empírica. El otro hecho importante es que este tipo de cuadernos jurisprudenciales avanza hacia una metodología para obtener esos datos que tenemos y creo que eso tarde o temprano va a repercutir en los estudios del derecho en alimentos en específico, pero de todos los derechos en general cuando podamos, digamos, hacer una reconstrucción más completa, ¿no? A lo mejor lo otro que yo podría abordar es el tema de mediación. Fer se está refiriendo al tema de mediación en el ámbito familiar, en el civil, pero esa misma lógica funciona para el campo laboral, que es donde yo me especializo. Efectivamente, este tipo de panoramas, el conocimiento de los criterios jurídicos ayuda a medir, ¿no? Nos da incentivos, nos da desincentivos para saber hasta dónde podemos movernos dentro de un plano de mediación o cuando estemos frente a los órganos jurisdiccionales. Y lo único que quisiera llamar la atención es que estas reflexiones sirven para el derecho a los alimentos, pero puede ser trasladado a muchas materias y creo que esto es lo bonito, digamos, jurisdiccionalmente de los cuadernos jurisprudenciales. Nos presentan lógicas, nos presentan herramientas, pero eso lo podemos reflexionar desde las diferentes materias que tenemos día a día frente a nosotros las personas juzgadoras. Gracias. Muchas gracias a las dos. Aprecio mucho sus comentarios y reflexiones sobre el tema de alimentos de ascendientes y descendientes. También aprecio que María Fernanda ya hizo un spoiler alert de que vendrá el cuaderno de alimentos que se deben entre parejas, ¿no? Que es el tema que falta en este cuaderno, pero dada la extensión de este cuaderno, no quisimos hacerlo en un mismo cuaderno, ¿no? Sino quisimos diferenciar estos alimentos que van como verticales entre ascendientes y descendientes. Recordemos que los alimentos son recíprocos, ¿no? Entonces, el que los dio tiene derecho a recibirlos y, por lo tanto, si un menor de edad los recibió de sus padres, o su padre o de su madre, entonces ellos también tienen posibilidades de, si los llegan a necesitar, porque ese es uno de los criterios para recibir alimentos, si tienen la necesidad, pueden pedírselo a sus hijos o hijas. Entonces, este primer cuaderno viene como en una posición diferente, ascendiente a descendientes, pero vamos a, si todo sale como lo programado, tener un siguiente cuaderno sobre el mismo tema, pero entre parejas, ¿no? Donde, digamos, como horizontal. Y bueno, ahora viene la parte de las preguntas que nos hicieron favor de mandar las personas que están conectadas a Moodle y YouTube. Se las iré haciendo si gustan ustedes responderlas o las vamos discutiendo, ustedes como se vayan sintiendo más cómodas. Voy a hacer la primera pregunta y yo creo que esa, dado que la hizo, bastantes personas la hicieron, quisiera responderla yo, tal vez porque es muy específica y sí está resuelta específicamente en el cuaderno y para evitar y después ustedes pueden dar su comentario, pero me gustaría como responderla yo por favor, si no tienen problema con eso. Y es la pregunta sobre, o preguntan varias personas, ¿cuál es el cálculo matemático para poder determinar los porcentajes de pensión alimenticia y cómo lo establecen, ¿no?
Y bueno, esta pregunta se resuelve en el ADR 3466 del 2013, en el que la Corte específicamente dice que no es un simple cálculo matemático con el que se establece el cálculo de una pensión alimenticia, sino que se debe de tomar en cuenta las circunstancias particulares de cada caso. Así como las necesidades de las personas que están solicitando los alimentos y las posibilidades de aquellos que pueden dar los alimentos. Entonces, el que nosotros pensemos que vamos a ir ante el juzgador o la juzgadora y decirle, oye, vengo a pedir alimentos para mí y mis 3 hijos, se los estoy solicitando a mi ex esposo, somos entonces 4 personas a las que nos tienen que dar, entonces si usted cree que es el 10% por cada uno que me dé el 40% de sus ingresos, así no es como funciona o no es como debería de funcionar según lo que nos ha señalado la Corte, sino que tiene que ser casuístico y que tomando en cuenta las particularidades. De hecho, una de las otras preguntas que nos hacen es en el caso de personas que tienen discapacidad, ¿no? Si los alimentos se están pidiendo para una persona con discapacidad, pues esa es una de las circunstancias que debe de tomar en cuenta la juzgadora o el juzgador para determinar el monto o el porcentaje que se va a fijar para los alimentos. ¿Quieren abonar un poco más las participantes? ¿Les cedo la palabra a alguna de ustedes? María Fernanda. Sí, yo solo comentar sobre el punto de hijos o hijas con discapacidad, ¿no? O sea, la condición de discapacidad, no hay ningún criterio que nos diga que tendrían más o menos derecho a alimentos, sino, o sea, como relacionado con lo que ya decías, ¿no? Podrá tener unas necesidades especiales, ¿no? O sea, entre sus necesidades, que ya sabemos que la palabra alimentos, pues no solamente se refiere a alimentos, ¿no? Se refiere a salud, se refiere a educación, se refiere a vivienda. Entonces, dentro de esos rubros, pues podría incluir que los progenitores tienen que gastar en adaptaciones en la vivienda para que sea accesible, o que tienen que gastar en rehabilitación, etcétera, ¿no? Y entonces, claro, esos gastos que se relacionan con la condición de discapacidad harían que el cálculo de la pensión pues tenga esas especificidades, ¿no? Pero de ahí en fuera, el derecho aplica como a todos los demás niños y niñas, ¿no? Entonces, pues nada más como hacer esa precisión de mi parte. ¿Usted tiene algún comentario, jueza? Sí, quizá la reflexión que me lleva a esta pregunta es, a veces cuando buscamos parámetros objetivos, quizá confundimos un poco de lo que se trata, tener parámetros objetivos a tener parámetros estandarizados. Y eso es complicado, sobre todo en casos como los que nos presenta el cuaderno jurisprudencial, pero sobre todo cuando hablamos de materia familiar. Entonces, creo que simplemente abonaría. A lo mejor mi reflexión sería, una cosa es tener elementos objetivos, ¿no? Derivados de los propios hechos del caso que se nos presente, y otra es tener cuestiones estandarizadas. Es difícil tener fórmulas matemáticas, establecer estándares precisos, y eso no quiere decir que no seamos objetivos, ¿no? Simplemente quiere decir que vamos a responder al caso particular, y creo que eso es una de las cosas que nos muestra el cuaderno jurisprudencial en el caso concreto, pero además a lo largo de todo el estudio que hacen. Cada vez va trayendo los hechos específicos de los casos, los va incorporando y va señalando por qué son importantes cuando estamos hablando de alimentos. Sí. Muchas gracias, jueza. Otra de las preguntas que nos hacen en redes sociales es sobre la retroactividad de los alimentos en los casos en los que no se ha reconocido la paternidad. Bueno, incluso una persona en específico nos pregunta que si se pueden pedir los alimentos para una persona, para un menor de edad, en el caso de no ha sido reconocido el menor de edad o la menor de edad como hijo o hija de la persona o del padre, ¿no? Entonces, ¿alguna de ustedes quiere responder esta pregunta? ¿Quieren que yo dé un panorama antes? Sí, doy el panorama. Bueno, en el cuaderno ya se ha mencionado que, por un lado, los progenitores
tienen que dar los alimentos a los menores de edad, a las niñas, niños y adolescentes. Entonces, hay todo un apartado sobre la retroactividad de los alimentos y en estos casos se establece, la mayoría de los casos vienen de juicios de reconocimiento de paternidad. Entonces, inicia un juicio de reconocimiento de paternidad en el que también se los solicitan los alimentos a la persona que se presume es el padre del niño, niña, adolescente. Entonces, la respuesta a la pregunta sería sí, la niña, niño o adolescente tiene derecho a los alimentos, incluso cuando es ya una persona mayor de edad, y que se le reconozca la filiación con esta persona, ¿no? Y una vez que se reconoce la filiación de que esta persona sí es el padre de la niña, niño o adolescente, entonces es procedente los alimentos. ¿Alguna quiere abonar algo más a este tipo de pregunta? Y bueno, todas las preguntas que nos hicieron llegar, se las agradecemos mucho. Son preguntas muy específicas. Algunas todavía no han llegado, o los casos que nos están como mencionado, no han llegado a la Suprema Corte. Entonces, tampoco queremos darles como una respuesta tajante a sus preguntas, ¿no? Porque sería como darles una asesoría sobre un tema que todavía no ha llegado a la Corte. El cuaderno de jurisprudencia lo que hace es checar todos los casos que hay, todos los hechos que hay. Les recomendamos que lo consulten y vean cómo ha resuelto la Corte varios temas. Algunos de los temas podrán ustedes poderlos vincular con las preguntas como las que nos hacen y verán cómo la Corte, dependiendo de cada caso y cada hecho, va resolviendo, ¿no? Y como ya lo dije con la primera pregunta, para fijar una pensión alimenticia, todo depende de las características de cada caso, de las necesidades de las personas que solicitan los alimentos y de las posibilidades de aquellos que van a otorgar los alimentos. También ya lo había dicho la jueza Almadelia del Valle, tenemos que ver los vínculos que permiten que sean procedentes estos alimentos, ¿no? Ya puede ser un vínculo paterno-filial, puede ser un vínculo en el caso de cónyuges o de concubinato, o sea, que haya un vínculo de pareja, y entonces estos son las razones o los vínculos que nos permiten que haya una obligación de alimentos entre uno y otro. Y también recordar que los alimentos son recíprocos, ¿no? Una vez que nosotros recibimos alimentos de nuestros padres, o de nuestro padre, de nuestra madre, o de la forma que esté conformada nuestra familia, ya lo habíamos comentado que las familias ahora se conforman de muchas formas, pues dado que ellos nos proporcionaron los alimentos, después nosotros tendremos tal vez la obligación, o más bien existe la obligación de cumplir con los alimentos con las otras personas. No sé si ustedes quieren decir algo para finalizar esta sesión. Jueza Almadelia. Bueno, pues yo me uniría a tu invitación de consultar y los cuadernos jurisprudenciales. Me parece fantástico que el Centro de Estudios Constitucionales se esté enfocando en que la difusión sea absoluta. El cuaderno es digital, lo puedes consultar siempre, descargarlo donde quieras, verlo por arriba, por abajo, y eso me parece increíble, ¿no? Es otro de los grandes, digamos, avances que hemos tenido, no solamente en la implementación de la metodología que nos hicieron favor de elaborar, sino en su difusión. Entonces, el cuaderno es completamente accesible, eso me parece grandioso. Siempre está ubicado en algún lado, insisto, y todos, y solamente me uniría a tu invitación de que los conozcan. La facilidad con la que se puede acceder, la verdad es que nos da una limitación a lo mejor de tiempo, pero siempre están ahí, son valiosos, van a ir avanzando y mientras más pronto lo conozcamos, mucho mejor nos vamos a ir familiarizando con los criterios que vienen. Perdón, creo que hubo una interrupción, pero bueno, simplemente la invitación. Muchas gracias, jueza.
María Fernanda, ¿tú gustas decir algo adicional? Estaba viendo que hay preguntas sobre padres de gestación por subrogación. Sé que son temas que tal vez tú puedas conocer, no sé si quieras mencionarlo. Y también nos llegó una pregunta sobre explicar el uso y utilidad de los cuadernillos para los estudiantes. También fue algo que comentaste y que ha sido alguno de los comentarios que has recibido a lo largo de las presentaciones de los cuadernos. Si nos puedes dar una opinión sobre ambas preguntas, te lo agradecería. Sí, muchas gracias. Sí, bueno, el tema de gestación por subrogación solamente me recordó al primer caso que nos comentaba la jueza Alma, o sea, que es el primer caso del cuaderno, ¿no? Hijos o hijas por nacer, ¿no? Y que a mí fue algo que cuando leí ese criterio me pareció problemático en el sentido de que decían se tienen que, o sea, mientras está el proceso, existe la expectativa de que ahí sea el nacimiento, ¿no? Y yo pensaba, bueno, claro, pero es como, ahí había un reclamo de que la madre necesitaba alimentos, pero me hizo pensar esta pregunta sobre padres que van a ser padres a través de la gestación por subrogación. Pues sí, que claro, el niño o la niña que está en el vientre podría necesitar alimentos, ¿no? Entonces creo que no es el planteamiento, o sea, no es como se litigó ese asunto que está en el cuaderno, pero a la vez creo que es lo que nos permite el cuaderno, distinguir si los hechos son análogos o no son análogos. Entonces creo que es un escenario litigio de los que podríamos apuntar, como si podríamos hablar del derecho de alimentos de alguien que sigue en gestación, ¿no? Entonces, por el hecho que pues también puede tener requerimientos, por ejemplo, de salud, etcétera, ¿no? Y en ese caso en donde pues hay una gestación por subrogación, creo que podría ser mucho más claro, ¿no? Entonces me parece una pregunta interesante que creo que no está resuelta por la Corte, por lo tanto, pues tampoco voy a dar una respuesta, pero que hay algo que dijo la Corte, que hay que ver esos hechos que son diferentes y que por lo tanto podrían no ser aplicables, ¿no? Y que además, bueno, ese criterio sale de una contradicción de tesis, ¿no? Entonces también es como un criterio teórico, abstracto, que no está anclado a unos hechos en específico, ¿no? Entonces me parece que esa es ahí una pregunta pendiente por resolver, como qué pasaría en ese caso. Y sobre el tema de los estudiantes, pues me parece muy importante, ¿no? Cómo nosotros podemos explicarle a las y los estudiantes la importancia de que se acerquen a los cuadernillos. Y creo que, pues, bueno, yo lo presentaría por dos partes, ¿no? O sea, ¿quieres leer 8,000 sentencias de la Corte o quieres leer un cuadernillo que en una tarde te vas a enterar de toda la línea jurisprudencial, de todo lo que ha dicho la Corte sobre un tema, ¿no? Entonces, claro, si tú ya quieres entrar a un tema en específico, como las preguntas que nos han hecho hoy ya sobre retroactividad, así cosas muy particulares, pues te vas a esa sección y ya te lees la sentencia completa, ¿no? Para que aparte, bueno, lo que tú mencionabas al principio, ¿no? Había ahí, los cuadernos traen un apartado de justificación de los criterios, que es una transcripción de la sentencia. Entonces ya es un primer acercamiento muy bueno, diría yo, ¿no? Entonces, por un lado, pues decirles eso es una herramienta muy práctica que les va a ahorrar mucho tiempo. Pero por otro lado, pues creo que ya lo hemos venido hablando hoy, pero es este cambio en la lógica, pues los precedentes, o sea, las reglas que están contenidas adentro de las sentencias son normas jurídicas vigentes y por lo tanto a los estudiantes hay que explicarles eso. Es que si leen el Código Civil, solamente saben, por ser generosa, la mitad del derecho, ¿no? O sea, la mitad del derecho familiar si leen su Código Civil o su ley de familia. Tienen que acercarse a la jurisprudencia y conocer la jurisprudencia porque la jurisprudencia es obligatoria, ¿no? Entonces, como transmitirles esa lógica de que, pues es que es eso, o sea, se quedaron con la mitad de la carrera si solamente leen la ley o la doctrina, ¿no? Les falta todo esto que es jurisprudencia y que también es norma jurídica, y creo que eso hay que transmitirlo, y más en derecho de familia, donde la jurisprudencia lo que ha hecho es tachar y reescribir los códigos, porque los códigos no han seguido el ritmo de las transformaciones sociales, están sumamente desactualizados, como este artículo que decía del Código Civil de Guanajuato, y entonces hay que transmitirles eso, que es más, si solamente leen los códigos, y a veces pasa también con la doctrina, van a tener una información 100% desactualizada, ¿no? Entonces, la jurisprudencia es la forma de entender el derecho de manera actualizada. Y la última idea que pondría sería también, pues,
a veces los códigos pues son más generales y más si hablamos, por ejemplo, de tratados internacionales, ¿no? Nos van a decir, por ejemplo, pues esta obligación de, o este derecho a un nivel de vida adecuado que está en los tratados internacionales. Luego viene ya esta obligación un poco más específica en los códigos de dar alimentos y el derecho a recibir alimentos, pero, por ejemplo, no dice, el código no dice qué pasa si el reconocimiento de paternidad se hizo hasta la mayoría de edad. Y esa respuesta está en la jurisprudencia, ¿no? Entonces la jurisprudencia también nos ayuda a, pues, a tener estas normas jurídicas mucho más específicas. Y entonces creo que hay que transmitir todas estas ideas para que vean, pues, que ni siquiera sería optativo, ¿no? O sea, es muy importante acercarse a la jurisprudencia y los cuadernos de jurisprudencia son una manera accesible, amigable, donde uno le invierte menos tiempo y aún así se acerca a la jurisprudencia, ¿no? Muchas gracias, María Fernanda. Pues sí, esto tienes toda la razón. O sea, en materia familiar, los códigos no siempre están actualizados conforme a la jurisprudencia de la Corte y además, creo que en algún punto lo mencionamos las tres, la Corte define algunos términos para que podamos tener un mejor entendimiento de lo que significan ciertas palabras que vienen o se están utilizando dentro de los códigos, ¿no? Y bueno, con estos comentarios que nos dieron las dos, les agradezco muchísimo. Espero que a toda la gente les haya sido de utilidad esta mesa de análisis del cuaderno. Los invitamos a que lo consulten. Este cuaderno está dentro de la sección de cuadernos de jurisprudencia en la página del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y una vez más, les agradecemos su presencia de parte de Casas de la Cultura Jurídica, el Centro de Estudios Constitucionales, el Colegio de Secretarias y Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de las casas de la Ciudad Juárez y Morelia, que fueron nuestras casas anfitrionas en esta ocasión. Muchas gracias a todos, que tengan una muy buena tarde. Hasta luego.